Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Dile conmigo, sálvanos, sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, oh Dios, canta conmigo, hermano. En tu presencia danzamos libres, únenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyos somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, oh, oh,
siempre Rey sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey sobre la creación. Tú eres Rey. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Oh,
Buenos días, amados hermanos y hermanas. En esta mañana les quiero invitar a que tomen su Biblia y me acompañen en la lectura que será tomada del libro de los Hechos, capítulo 27, leyendo desde el versículo 13. Y dice la palabra de Dios: Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alijar, y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si éstos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarlos. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276.
y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Buenos días, Dios les bendiga. Espero que todos estén acomodaditos. Les bendigo en esta mañana de domingo, el día del Señor, esperando que ustedes se encuentren bien, que se hayan acomodado en su sala, que hayan escuchado el texto de la palabra y, si es posible, lo hayan leído. Esta historia he sentido responsabilidad de repetir algunos detalles de este mensaje, porque me parece demasiado importante. Creo que Dios está dando una palabra rema, y quise ir más despacio en las aplicaciones de este mensaje, que de verdad me parecen buenos consejos cuando ya sabemos que se avecina una tempestad enorme. Ya se siente en esta semana las señales de esa urgencia. Los hospitales están topados y ya empiezan a ocurrir escenas tristes. Y podría Dios terminar con esto hoy si quisiera. Él tiene el poder, pero mientras dure este agravamiento de la situación, es bueno que la iglesia duplique su tiempo de oración, no de miedo, no de desesperación, pero en la paz y en la gracia del Señor podamos descansar en Él y también apelar al trono a favor de esta nación. Este evento tiene un antecedente y quisiera insistir en esto. Recordar que dice la Escritura, que en la lectura, que soplaba una brisa del sur y ya les parecía que tenían lo que necesitaban para empezar a navegar, pero la brisa no fue indicador verdadero de que podían realmente tener un viaje exitoso. Pero ellos sintieron así y se lanzaron al mar y enfrentaron semejante tormenta. Y mencionaba que en Panamá nosotros iniciamos este año 2020 con grandes expectativas, tanto las Asambleas de Dios como grandes iglesias como Osana, el mismo gobierno iniciando su primer año, o mejor dicho, su segundo año de gestión, ya pareciéndoles que ya podían emprender grandes cosas para la nación. Si nos vamos para la iglesia local, igual estábamos pensando que teníamos un buen viento para continuar con la visión del Shaddai y seguir adelante hasta que llegó el mes de marzo y el gobierno intervino para anunciar que teníamos que tomar medidas de urgencia, y empezamos a vivir la pesadilla de las cuarentenas, de las muertes, de los confinamientos, de las reglas de salida y todo esto. Y
me animo a pensar que podríamos estar enfrentando algo parecido a esta tormenta que enfrentó Pablo. Los antecedentes que tenía Dios para antes de esta tormenta acerca de este apóstol que viajaba en la nave era un claro llamado, una trayectoria. Ya Pablo había visitado toda Europa prácticamente, Asia Menor y otras ciudades griegas, y había podido esparcir el evangelio por muchos lugares, y estamos aquí prácticamente al final del propósito de Dios en su episodio final, que era el viaje a Roma para que se cumpliera un gran propósito de parte de Dios a través de Pablo. Así que eso es lo que está en la mente de Dios, en el esquema de Dios. Vamos al esquema de la mente de Pablo. Pablo ha apelado a los juzgados allá en Jerusalén, allá en la Tierra Santa, en el territorio judío, y ha apelado a que su caso sea atendido en el Tribunal Supremo, y así se decía: apelaste a César. Así que con derechos de ciudadano romano, el apóstol apela a ir ante César a ser atendido de las acusaciones. Él sabía que un juicio en cualquier área de Palestina podría resultar en todo un boicot para anular inmediatamente, cercenar el plan que Dios tendría sobre su vida, y estaríamos hablando quizá de una muerte prematura, como sucedió con los primeros mártires. Así que él sabiamente decidió apartarse del terreno peligroso y, esperando en Dios que las cosas fluyeran en la voluntad de Dios, entonces apeló para viajar a Roma, y con sus derechos de ciudadano romano le fue concedido esta apelación. Así que iba a abordar una nave que lo llevaría hacia Roma, al Tribunal Superior. No iba a cumplirse los planes del enemigo allá en Palestina, que era buscar la manera de cercenarlo, quitarlo del camino y matarlo. Se cumplirían las cosas en el tiempo de Dios, porque en Roma es donde Pablo terminaría sus días martirizado por el evangelio, pero no en el tiempo de los enemigos, sino en el tiempo de Dios. También había esquemas inmediatos en esta historia, y tenemos aquí en los primeros versículos del capítulo 27 que el centurión a cargo de todo este viaje de la nave y de todo el grupo que llevaría al preso le dio buen trato, le permitió tener 2 asistentes, 2 secretarios, Aristarco y Lucas. Y cosas extrañas, porque los romanos no eran así tan condescendientes, y cosa extraña también porque Dios le había dicho a Pablo: te voy a enseñar lo que significa sufrir por el evangelio. Así que iba a viajar hacia un juicio, pero un poco cómodo por tener aún hasta 2 asistentes que velarían por él en la nave. Dice la Escritura también, esos primeros versículos, antes del versículo 13, que la nave viajaba, y se repite varias veces la palabra sotavento, lo que indica que la nave estaba forzando su rumbo, porque se llama sotavento y barlovento. Barlovento es cuando, vamos a decir, el lado izquierdo de la nave está siendo golpeado por ese lado, se llama barlovento, que quiere empujar la nave hacia la dirección que el viento quiere, y donde ya no sopla viento, que es del otro lado de la nave, se llamaba sotavento. Por eso dice
varias veces viajamos a Sotavento buscando la dirección hacia Roma y no hacia donde el viento del sur quería golpear. También ahora voy a darle unos datos sobre este Euroclidón, pero tenemos entonces estos detalles anticipados y todos ellos nos hablan a nosotros, en primer lugar, el propósito de Dios, que Dios no lo altera. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. A Él no se le aplica nueva normalidad ni nueva realidad, porque Dios tiene un plan que no se detiene. Él es el Señor de la historia. Así que tenemos aquí el claro llamado para Saulo, para el apóstol Pablo, una larga trayectoria de vida y de ministerio y un evento por venir, todo bajo el control de Dios. Entonces, tenemos también los movimientos humanos, el movimiento de Pablo, tratando de que las cosas sucedieran por su propia seguridad y según lo que él sentía que Dios tenía planeado. Y tenemos los eventos alrededor, que son las circunstancias que rodean el apóstol. Él había dicho al capitán de la nave y al encargado que tuviéramos cuidado porque habían estado sintiendo brisas extrañas y él había aconsejado que mejor quedaran en tierra y esperar que se manifestara lo que parecía venir y que no se veía manifiesto. Pero Dios tenía y tiene siempre todo el control. Y es el punto donde tenemos que enfocar nuestras vidas. Que Dios está en su trono, que esta tierra sufre tantos estragos de muerte y oscuridad y luto, que la economía se ha venido abajo en todos los países y todo esto, pero el reino de Dios sigue su marcha. Y si no prestamos atención a Dios y a sus planes para el reino, podemos desviarnos por causa de la tormenta que golpea este planeta y este país. Entonces no nos enajenamos fanáticamente diciendo, no, esto es lo que nosotros haremos. Estamos conscientes de la realidad, pero puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador. Él es el que perfecciona nuestra fe y a Él miraremos. Y por eso la razón de este mensaje. Los expertos decían, viajemos. La intuición del apóstol, que no era marinero ni nada de esto, decía, quedémonos en tierra. Pero había una tercera decisión por encima de todas las voluntades, y era que saldrían al riesgo y enfrentarían la tormenta, quizás la necesaria tormenta, digo yo, en el plan y propósito de Dios. Porque no importa la tormenta que sea, este Euroclidón, esta pandemia, el Señor dice una palabra: a los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan para bien. Así que no importa lo grande de la tragedia que nos rodee lejanamente o cercanamente, Dios tiene una puerta de salida para esta prueba. No nos ha metido Dios en una prueba que no sea soportable, humana. Pero fiel es Dios, que sabiendo esto, cuando ya no podamos resistir la prueba, dice su palabra, que Él nos mostrará una salida, porque así es Dios en su gracia y en su misericordia. Así que la tempestad puede ser, pues, necesaria a veces en nuestra vida para crecer y afirmar propósitos de Dios. Así que voy a ir entonces a volver a la lectura para que veamos algunos detalles que vimos en la ocasión pasada.
y que son necesarios que esta mañana ustedes lo vean conmigo. En primer lugar, como dije hace un rato, un panorama confiable puede ser el preámbulo de un tiempo tormentoso. Como dije, todos estábamos preparados para emprender un año bonito, lleno de expectativas, de promesas, pero apareció la tormenta en el camino y eso ya nos enseña a tener cuidado con los panoramas agradables y hay que seguir orando aun cuando las cosas parece que todas están bajo control, seguir conectado con los propósitos de Dios, porque las tormentas también pueden traer propósitos divinos a nuestras vidas. Amén, hermanos. Están aquí conmigo, ¿verdad? Espero no se hayan distraído. El Euroclidón los tomó de sorpresa, este viento huracanado. Y la descripción de este viento huracanado que estoy comparando con la pandemia es un viento acompañado de lluvias borrascosas, o sea, tormentas abundantes. Esto todavía hasta el día de hoy se manifiesta este viento en el Mediterráneo, en la estación fresca. El término griego es euroakilón, que significa la unión de los vientos, unión de dos vientos. Es el viento que viene del este, sureste y el viento del noreste. Se juntan dos vientos, golpean las naves, casi las hacen girar. De ahí que se expresa tantas veces el sotavento y el barlovento, tratando de describir la lucha de la nave por mantener la dirección específica. Así camina la iglesia todo el tiempo, hermano. Así siento yo que a veces camino yo. Cuando me estoy acercando a algo que siento que es de Dios muy bonito, prepárese porque van a venir tormentas para distraerme. Ya aprendí a través de los años esto. Y también aprendí a ver tormentas sorpresivas y antes de desesperarme y sacar conclusiones, mirar a Dios para encontrar significado a la tragedia. Y normalmente Dios habla acerca de esto. Y nos va a hablar y nos va a enseñar antes, durante y después de esta pandemia. Vamos a aprender grandes lecciones. Por otro lado, tenemos también el plan de Dios para Pablo, el propósito. El Señor le había dicho esto muy sencillo a través de Ananías, aquel varón que fue a atender a Pablo cuando tuvo su encuentro con Jesús, que quedó ciego y estaba en ayunas. Tenía una especie de cáscaras encima de los ojos, como una enfermedad, los ojos como si estuvieran quemados, no podía ver y se quedó quieto en una casa. Y Dios le dijo a un siervo de Dios que vivía en otro lado, Ananías, le dijo: ve porque instrumento escogido me es este. Ananías tenía temor porque sabía de quién se trataba, pero Dios le dijo: ve donde él. El propósito que tengo es que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Por encima de toda tormenta, por encima de épocas buenas o épocas que nos parecen malas, el propósito de Dios se encamina firme en nuestras vidas y debemos siempre prestarle atención a su propósito. La senda del justo, dice su palabra, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. No hay duda que Dios te quiere tomar de la mano y llevarte hacia sus maravillosos planes. Así que esta historia larga y llena de tropiezos no es más que la historia de un propósito de Dios que se habría de cumplir con tropiezos o sin tropiezos. La nave comenzó con buenas brisas del sur y terminó en el Euroclidón, prácticamente dando vueltas sobre su eje. El Euroclidón a veces no lo buscamos, él viene a buscarnos.
Así que cuidado con los días de mucha tranquilidad. Yo me preocupo cuando haya días de demasiada tranquilidad. Porque cuando uno está caminando en la voluntad de Dios y haciendo cosas para el reino, el enemigo va a estar constantemente al acecho. Y también hay persecuciones, hay amenazas, hay gente que no nos quiere mucho. Y lo vemos en nivel macro, cómo nos afectan ciertas cosas. No es que hay una conspiración específica, pero usted bien sabe que todas estas reglas que estamos teniendo están afectando la convivencia de la iglesia. Y un sábado que teníamos el permiso, podíamos reunirnos. Ahora ni siquiera el sábado se puede porque las necesarias determinaciones de salud son necesarias y las aceptamos, pero no dejamos de ver que el reino de Dios se detiene un poco, se hace lento, y eso es lo que hace una tormenta con una nave que lleva en sí a una persona que es importante. ¿Por qué? Porque hay un propósito de Dios galopando en la vida de un hombre como el apóstol Pablo, y también hay un propósito de Dios galopando sobre tu vida. Y tú dirás, yo no soy el apóstol Pablo. Tú eres tan importante como el apóstol Pablo o como cualquier gran predicador, porque lo que te hace a ti importante es que Dios pensó en ti y tiene un plan, y es un plan divino. Por lo tanto, eso te eleva en el mismo nivel de cualquier otro a quien Dios ama y cualquier otro que sirve a Dios. Así que ubícate, hermano, tú eres importante para Dios porque hay un propósito de Dios para tu vida. Pero aquí está el Euroclidón que viene a buscarnos, hermano. Dice, pero yo no me busqué esto. Yo andaba con mi mascarilla, tenía 2 mascarillas, no salí de casa. A veces el Euroclidón te viene a buscar a tu casa, pero qué bueno que encuentre a alguien firmemente plantado en la voluntad de Dios. Amén. Aquí la nave fue arrebatada y no pudieron ni siquiera poner la punta de la nave para cortar el viento, sino que era giros y giros. Y llega un momento, la lección aquí es que se pierde la dirección y se pierde la fuerza para mantener el rumbo. Quiero decirte, hermano, que cuando te sientes así atrapado y casi no puedes ni encaminar tu vida, eso no quiere decir que Dios no está en control. Solo que hay un obstáculo y una fuerza que te está queriendo llevar en otra dirección. Espera en Dios, porque Él va a actuar, aleluya, lo va a hacer. Y dice la Biblia que mientras iban así en esta dificultad para navegar, dice que por lo menos pudieron recoger el esquife. Para mí significa ese barquito que está a los lados de los barcos, es lo que salva las vidas, son los barcos salvavidas. El esquife, versículos ahí explicado. Lo recogieron el esquife, levantaron el recurso de salvación y el llamado a la iglesia. ¿Cuáles son los recursos de salvación de la iglesia? Me puse a pensar que nosotros tenemos, hermanos, grupos distribuidos en la iglesia que se esfuerzan en mantener la cohesión. Son los recursos de salvación. Tenemos el uso de las redes. Todas las iglesias están por el WhatsApp y por otras maneras, Zoom, Meet, cuántos nombres hay de tecnología. Son los recursos que echamos mano. Cuidado, hermano, solo le digo algo, cuidado que el recurso es para salvar, para llegar a cumplir propósito. Y cuidado que convertimos el recurso en un fin en sí mismo. Es la advertencia del Espíritu para este tiempo. Que no entretengamos mucho en el recurso, sino para qué sirve el recurso de salvación que Dios nos ha dado. Tenemos división en la iglesia por ministerios. Ellos están vigilantes. Tenemos al cuerpo oficial. Son equipos de trabajo y todos apuntan a las almas, a las personas.
Y es impresionante cómo preguntar sobre alguien, varios ya saben lo que está pasando y cómo nos hemos unido en oración por todo esto de pruebas, de enfermedades, de desafíos. Oramos intensamente por el regreso de hermano Manuel y Dios hizo un milagro. Oramos por hermano Tomás, el misionero de Bélgica, y Dios hizo un tremendo milagro. Está esto, la respuesta de Dios. Oramos por los enfermos, por situaciones, y Dios allí. Son los recursos de salvación que tenemos que tener bien vigilados, porque la tormenta se hace más fuerte, y así como el grupo de marineros se aseguraron de recoger el esquife y asegurarlo, cuando viene la tormenta, hermano, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia: hagamos un solo hombre de los equipos que son los recursos de salvación de la iglesia. Unamos esos maestros de niños haciendo lo mejor en oración, en ayuno, columna de oración. Todos los equipos son recursos para sostener la salvación de la iglesia, la relación con Dios y apuntar bien hacia los propósitos. Gloria a Dios por estos recursos. Ellos no son los que salvan, sirven para salvar. Amén, hermanos, sirven para salvar. Dice que reforzaron la nave. He visto esto en documentales, que a veces hasta amarran la nave alrededor con sogas gruesas para que no se desintegre, y la dejaron ir a la deriva. Siempre parecerá que ahora estamos como a la deriva en muchas cosas, pero acuérdense que el Señor está como ese pasaje con los discípulos ahí en el extremo de la nave, muy tranquilo, y ahí está la tormenta y los discípulos asustados llamaron a Jesús, pero Jesús, tú no tienes cuidado que perecemos. Y el Señor se puso de pie y calmó la tempestad. Asegúrese, hermano, que Él está allí en la nave. Ellos aseguraron y quitaron las velas y dejaron que la nave fuera a la deriva. Para estos romanos, para esos presos, para el capitán de la nave, para el centurión, era como quien dice: vámonos por ahí a donde nos lleve el viento. Pero para Pablo y sus dos compañeros era: Dios tendrá cuidado de nosotros. Él está por encima de la nube más grande, donde está la calma y donde está el control y el poderío de Dios, y está vigilando nuestra tormentita. Para Dios es pequeña. Llévame, Señor, a la roca que es más alta para ver desde esas alturas. Tú darás alas como las de las águilas, dice tu palabra, para que nos elevemos a la altura y veamos con los ojos de Dios qué significa esta pandemia, estas muertes, qué significa este país paralizado. Espero que usted haya aprovechado bien el tiempo de estos confinamientos para crecer espiritualmente. Yo estoy intentándolo, crecer más en medio de esta tormenta. Echaron la carga excesiva, y la pregunta es: ¿hay algo de lo cual podamos prescindir? Ya aprendí, tengo decisiones para el futuro de la iglesia, porque hay cosas de las que podemos prescindir, y eso hicieron en la nave. Cuando la tormenta se hace recia, se busca aligerar la nave. Eso hicieron los marinos. Nosotros espiritualmente debemos echar de nosotros toda carga y todo pecado que nos asedia, y debemos correr con paciencia, más ligero, la carrera que tenemos por delante. Echemos de nosotros la carga de pecado. Ya ha habido tiempo para el arrepentimiento, ahora falta la restauración, la ejecución de las decisiones que hemos tenido, quitándonos de encima un montón de cosas, como hicieron en la nave, para poder seguir a ver a dónde Dios quiere llevarnos. ¿Hay algo de lo cual puedas prescindir? Prescinda de ello, porque si no, ese peso te puede hundir. Y vino la oscuridad total. Se había perdido la referencia de toda dirección. Así hay algunos, y la verdad que nos amenaza eso. ¿A dónde iremos?
¿A dónde vamos? Tenemos que estarle preguntando a Dios, ¿a dónde irá la iglesia? Yo le pregunté a los líderes muy seriamente, ¿tendremos iglesia después de la pandemia? Y mi pregunta no iba sobre, ¿tendremos congregación? Yo creo que sí tenemos y tendremos congregación. Yo no estoy diciendo si tendremos iglesia porque algunos se vayan a morir con el COVID. No estoy hablando de esa clase de falta. Estoy hablando, ¿tendremos un grupo de hombres y mujeres conocedores del propósito de Dios para su vida? ¿Tendremos una iglesia cohesionada en los propósitos para seguir adelante? Buena pregunta, y sabe que usted debe responderse usted mismo esa pregunta. ¿Contará Dios con iglesia conmigo al regreso? Importante pregunta. Sigo adelante. Cuando ya las cosas se pusieron serias, el apóstol se puso en medio de esa oscuridad de pie, casi no podía sostenerse en pie por la tormenta, pero ahí habló a ellos y les dijo, ya tenían tanto tiempo de no comer, estaban en oscuridad, y el apóstol dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta para recibir este perjuicio y pérdida. Los animó, pero antes de eso evaluó. Importante, hermano, hacer una evaluación. Si estos meses no han servido para autoevaluarnos, yo no sé para qué han servido estos meses. Pero qué interesante habernos hecho una introspección de todas las actividades de la iglesia y aún una introspección de nuestras propias vidas espirituales para que Dios nos pudiera hablar y conducirnos a mejores rumbos, más seguros. Y el apóstol hizo esa evaluación, me hubieran hecho caso y no hubiéramos tenido tanta pérdida. Pero los animó y les exhortó a tener buen ánimo y le dijo esto. ¿Por qué? ¿Por qué estoy tan animoso? Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, aleluya, de quien soy y a quien sirvo, diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Le está afirmando que no fue invento tuyo apelar a César, yo estaba dirigiendo esa decisión tuya, y ahí se afirmaron los pies de Pablo para decir, entonces esto no fue invento mío, gracias Padre. A veces digo cosas y decido cosas y no estoy seguro, pero ahora sé que esta decisión la habías tomado tú desde los cielos. Y Dios dijo, es necesario que vayas a donde tienes planeado llegar. Gloria sea dada al Señor. Del hombre son estas decisiones, estos planes, pero Jehová, dice la Biblia, el que pesa los espíritus, es el que tiene la decisión. Y no está mal decidir, estamos caminando con Dios. Pero qué bueno cuando oímos que Dios te dice, eso en lo cual estás, eso es lo mío. Aleluya. Y Pablo habló así a todos los más de 200 personas que estaban allí en la nave. Y me ha dicho, es necesario que comparezcas ante el César. Tú vas a llegar allá porque es necesario. Y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo, aleluya. Por tanto, oh varones, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se ha dicho. Y él había dicho que iban a tener pérdida de la nave, pero que ni una sola de sus cabellos se iba a perder. Esta es palabra de Dios, hermanos. Esto que está escuchando ahora, pero también Pablo tenía palabra de Dios. Y las iglesias claman por palabra de Dios. Yo clamo por palabra de Dios. Los pastores claman por una palabra. Hay mucha prédica, mucho mensaje, mucha palabra, entre comillas, profética. Y oímos todo porque creemos que el ministerio profético está vivo y activo. Pero necesitamos una palabra en esta oscuridad, hermano. Y yo creo que usted puede entender esto. Una palabra que diga, no se preocupen, yo estoy detrás de la última nube oscura, y detrás de esa última nube oscura
verán salir el sol brillante, el sol de justicia. Ese es nuestro Dios que está al otro lado. Así que, hermanos, ha corrido el tiempo, pero quiero terminar las lecciones de la tormenta. La palabra de Dios será necesaria, así que usted no se aburra de oír la palabra, hermano. Óigala aquí, óigala allá, pero con el espíritu abierto, porque hay una palabra rema que Dios hablará a tu corazón y tú la seguirás junto con tu familia. Espero que parte de esa palabra rema sea esta que estás escuchando, pero es tu decisión recibirla y dejarte llevar por ella. Pablo le dijo: con todo esto necesitamos dar con alguna isla para que la nave encalle y podamos tocar tierra. Y yo mencionaba la vez pasada que esto es como quien dice: miramos a lo alto, oímos su palabra, pero estamos en la tierra y ponemos nuestros pies sobre la tierra. Y creo que hemos hablado bastante a la iglesia sobre poner los pies sobre la tierra, entender que estamos bajo preceptos legales, nacionales, entender que hay que preocuparse por la nación entera, por los enfermos en los hospitales. No podemos encerrarnos en nuestra vida eclesiástica, hay que mirar afuera. Hay mucho dolor afuera, mucho luto, mucho duelo, y buscar las oportunidades de colaborar. 100 pastores bolivianos murieron por el COVID. 100, dije 100. ¿Qué estaban haciendo esos pastores? ¿Jugando fútbol en fiesta? No, señor. Estaban en programas de ayuda social a las aldeas necesitadas. Y la mayoría de ellos caminaron por las calles, se expusieron al COVID, se enfermaron, y estos mártires de Dios murieron cumpliendo el evangelio, que incluye atender las necesidades de las personas. Gloria a Dios, ellos van a entrar en una marcha especial delante de Dios. 100 pastores bolivianos, de los nuestros algunos han fallecido y de otros países recibirán un alto honor por haber servido a Dios. Y creo, hermano, que también el liderazgo debe pensar que la iglesia podría también poner unos cuantos mártires. Yo no estoy diciendo que nos echemos a la muerte ni al contagio, pero cuidado que Dios te esté hablando de arriesgarte a hacer algo por voluntad de Dios y no lo estás haciendo por miedo al contagio, porque esto es una equivocación. La iglesia no puede dirigirse por miedos y por extremos protocolos. Cuidado, iglesia, porque hemos sido llamados a llevar el reino de Dios a cualquier lugar de necesidad. Cuidado con estarnos refugiando demasiado y usar los protocolos legales como excusa para no movernos. Cuidado, hermanos, porque hay un Dios que está arriba de la nube y puede estarte diciendo a ti o a mí que debemos ejecutar una voluntad de Él, así sea por riesgo de muerte. Que Dios nos ayude a entender esto, hermano. Finalmente, hermano, el apóstol habló y hubo una acción de gracias. Comieron, Él le dio: coman, señores. El propósito de Dios estaba galopando, estaba vivo y activo, como el tuyo y el mío, el que Dios tiene para nosotros. Y ocurrieron varias cosas que no quiero mencionar ahora mismo y que mencioné la vez pasada. Pero cuando el apóstol está llegando ya al final de este viaje y toda esta gente, la Biblia dice que la nave entró en el proceso de naufragio. Es el final, aparentemente. Si la nave se desbarata toda, es nuestro final, pero no necesariamente, hermano. La nave es una cosa y las vidas de los que van en la nave es otra cosa. Dios puede no tener cuidado de la nave en tu vida, el esquema, la estructura, pero tener perfecto cuidado de tu vida, porque tú eres aquel por el cual Cristo murió en la cruz del Calvario.
A veces tenemos demasiado cuidado de las estructuras y las volvemos un fin en sí mismas. Pero nuestro enfoque está en las personas por las cuales Cristo murió en la cruz del Calvario. Porque aún la mejor de las estrategias, sean gubernamentales o eclesiásticas, como las que hicieron ellos, trataron de hacer de todo. La última de las cosas fue que tiraron las 4 anclas en la proa para que la nave se detuviera y no sufriera daño, pero fue peor porque esa estrategia hizo que la nave fuera hecha a pedazos, porque al no poder avanzar no se iba a estrellar, pero se iba a quedar en el mar y el viento la destruyó totalmente, porque no podía moverse por 4 anclas que habían echado. Una estrategia perfecta de los marinos, pero esta vez no funcionó. En el último momento ocurrieron cosas como que querían matar a todos los prisioneros, pero Dios hizo imponer su propósito. La Biblia dice: esto sé, Jehová cumplirá su propósito en mí. Entonces, esta enfermedad puede llegar a tu casa, visitar a toda tu familia, pero te animo a creer que Dios tiene un plan para tu vida, y la suma de los propósitos de la iglesia, de los miembros de la iglesia, aseguran el futuro de la iglesia, porque Dios cumplirá su propósito. Quiero orar, hermanos, quedándome con ganas de dar más explicaciones. Espero que usted estudie este pasaje para decirle que Dios siempre cumplirá su plan. Oro en el nombre de Jesús que bendiga tu vida, manteniéndote estable, porque la tormenta se pondrá mucho peor. Que hayamos tenido atención a tu palabra de Dios, para saber qué hacer cuando las cosas se pongan mucho más graves. Llévanos de la mano, Padre, a cada uno de los miembros de la iglesia, al pastor, a los pastores asociados, a los diáconos y a los líderes. Que nadie desespere, que pongamos nuestra confianza hasta el final en ti, porque tengo un gran anuncio aquí, y es que esta tormenta, como todas las otras, tienen una fecha de expiración. Y hemos vivido tantas tormentas, la humanidad y nosotros también personalmente, que ya las recordamos como aguas que pasaron. Algunas de esas tormentas nos dejan un resabio, un dolor, una herida, pero nos llevan a madurar y a acercarnos más a Dios. Lleva a cada miembro de la iglesia a través de esta tormenta, con las lecciones que aprendemos de este pasaje, y que se cumpla, Padre, el propósito de Dios en nuestras vidas. Lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Hay victoria. Detrás de la última nube oscura que se va a quitar, veremos resplandecer el sol de justicia, y saltaremos, como dice la Escritura, como los becerros de la manada cuando se han alimentado, salen a jugar al campo. Así saldrá la iglesia a gozar de la fidelidad de Dios, a bendecir su nombre, y totalmente preparado para actuar frente a las nuevas y grandes necesidades de la humanidad. Gracias, Padre. Bendiga cada hogar y cada siervo y sierva tuyo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.